Muy bien, de regreso a 8:45, hoy martes, ni te cases ni te embarques, pero sí quédese ahí con nosotros que le vamos a contar dos temas de interés. Uno, con un invitado especial que nos visita desde Colombia. Él fue alcalde entre el 98 y el 2000, digo bien, y si no él me corrige. Es don Enrique Peñalosa, alcalde, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y vamos a tocar el tema, o temas que él domina. Han venido a hacer una reunión, a apoyar, a impulsar algunos de los municipios de este país, en concreto Villanueva, ¿verdad? Sí, el alcalde Edwin Escobar, que tiene un simposio de urbanismo este viernes, y he venido a trabajar, no solo para el simposio, sino estar unos días más. Bueno, pues entonces, Trabajando doña con su- Silvia, que también me acompaña por ser martes, le vamos a dar la primera pregunta. Muchas Silvia. gracias. Bienvenidos con nosotros a las 8:45, alcalde. Usted es uno de los personajes más reconocidos a nivel internacional y también en Colombia, una gestión muy bien calificada a todos los niveles, 3 años de transformación en Colombia, una ciudad que, como le contaba, conocí a finales de los años 89 cuando estudié allá, bastante caótica, muy parecida a Guatemala. Usted llega y en 3 años transforma a una Colombia diferente. Cuéntanos su secreto y el plano. Bueno, yo creo que tuvimos un gran equipo, por supuesto, buena gerencia, pero también un modelo distinto. Una ciudad que le da prioridad al ser humano, porque desafortunadamente nosotros tenemos ciudades hace 5.000 años. Hace solamente unos 80 años tenemos carros, pero en los últimos 80 años hemos hecho ciudades mucho más para los carros que para los seres humanos. Entonces, hicimos un esfuerzo muy grande para hacer banquetas, para hacer ciclorrutas, para hacer parques, para hacer mejoramiento de barrios subnormales. Hicimos toda una red, antes de que esto se pusiera de moda en el mundo, de ciclorrutas protegidas, parques, colegios de altísima calidad en los barrios más necesitados. Y también hicimos el sistema copiado de Curitiba, pero que hasta entonces no se había divulgado en el mundo, que ahora tienen aquí en Guatemala, de el Transmetro que llaman aquí, que creo yo que primero es democrático. Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como dice la Constitución, pues un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro. Además, es la manera más eficiente de utilizar un recurso escaso, como es el espacio vial. Entonces eso también lo hicimos en Bogotá. Que usted llega de alcalde, ve el mapa de Bogotá y aquello está como está. ¿Qué problemas tiene un alcalde ante la gestión pública, estas que usted ha dicho, transporte público, mayor viabilidad para el ciudadano, etcétera, cuando una ciudad es como es? No se puede crear, ya está creada. ¿Qué margen de maniobra, qué elementos juegan en ese despliegue inamovible o modificable? No lo sé. Bueno, yo diría que el recurso más valioso que tiene una ciudad es su espacio vial. Podrían encontrar aquí en Ciudad de Guatemala diamantes o petróleo bajo la ciudad y no es tan valioso. La pregunta es cómo distribuir ese espacio entre los peatones, las bicicletas, el transporte público y los automóviles. Esa es una de las preguntas más importantes. Yo creo que lo que hace la diferencia entre una ciudad avanzada y la ciudad atrasada no son las autopistas, ni siquiera los metros, sino la calidad de sus banquetas, de sus espacios peatonales, que tanto respeta al peatón. Entonces obviamente hay una pelea, porque generalmente en las ciudades del mundo en desarrollo, los automóviles están ocupando espacios que realmente deberían ser para los peatones. Y uno ve muchísimos sitios, incluso junto a las escuelas. Aquí uno ve en Bogotá o en Villanueva, aún cerca de las escuelas, sitios donde no hay banquetas, donde pasan camiones enormes, etc. Entonces ahí hay un margen. Yo también creo que en una ciudad en crecimiento es posible tener ideas distintas, nuevas, cosas que no se han inventado en el mundo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una vía peatonal de 24 kilómetros de largo y 15 metros de ancho, atravesando algunos de los sectores más pobres de Bogotá. Entonces eso cambia la vida. Esto no se ha hecho en el pasado, pero es posible hacerlo. Y todavía, por ejemplo, en Villanueva hay todavía muchísimos sectores por desarrollar. Últimamente se ha venido desarrollando con conjuntos cerrados de casas con jardín grande de baja densidad, lo que tiene muchos problemas para la ciudad de exclusión, de movilidad, de permeabilidad. Entonces es posible diseñar eso distinto, con redes de vías peatonales, con edificios más altos, con mejores aceras,
puede estar cerrado, pero por ejemplo que no sea con muros. Los muros para la seguridad lo que generan es inseguridad, porque lo que mejora la seguridad en un sector urbano es que haya visibilidad, que desde lo privado se vea lo público y desde lo público a lo privado. Entonces, incluso si va a tener herramientas, que sean sectores más pequeños los cerrados y que sean con cerramientos transparentes, con rejas y no con muros. Porque un muro incluso es peor para la seguridad de lo privado, porque si un bandido se salta a lo privado, desde afuera no lo ven. Entonces, hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, aquí tenemos hoy, hacía la carrera que llevo muy pocos días mirando, recorriendo barrios con el alcalde de Edwin Escobar. Aquí está la famosa CA9, ¿no? Que va la autopista, la vía esa que atraviesa prácticamente el Atlántico al Pacífico y pasa por Ciudad de Guatemala y pasa por Villanueva y por Amatitlán y por... Entonces, la tendencia cuando hay embotellamientos, a la gente le parece cosas que parecen ser pero que no son. A uno, por ejemplo, le parece que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Si a mí no me hubieran explicado, yo jamás hubiera descubierto por mí mismo. Entonces, a uno le parece que hacer vías más grandes arregla los embotellamientos. Nunca ninguna ciudad del planeta ha arreglado los embotellamientos haciendo vías más grandes. Entonces, esta es una vía urbana. En mi opinión, es urgente poner el sistema de Transmetro por toda esta vía, ampliar la vía, así haya que tumbar edificios, fábricas, vivienda, lo que sea necesario alrededor. En algunos casos puede ser necesario incluso que sea necesario hacer un tramo de túnel o lo que sea. Esta es una vía urbana, tiene que tener banquetas enormes. Por ejemplo, la Avenida de los Campos Elíseos en París es tal vez de los sitios peatonales más famosos del mundo, donde la gente camina, va a cafés y demás. Lo que la gente se le olvida es que tiene casi 10 carriles de automotores. Moviliza camiones, buses, y sin embargo es posible tener una gran vía que mueva mucho tráfico y a la vez que tenga calidad peatonal. Entonces yo creo que esta vía hay que convertirla en una vía que mueva transporte masivo, que mueva bicicletas, que tenga una gran calidad peatonal y que además sea una autopista. Hay una pregunta clave. Usted dice, hay que hacer la ciudad para el ciudadano. Fundamentalmente hay que darle prioridad para el ser humano. Compartimos este tema, el tema de la seguridad. A veces el ser humano no quiere utilizar la ciudad por la inseguridad. ¿Qué valor le da usted a este tema y cómo entrarle? Bueno, hay muchos aspectos, pero si se construye igualdad, por ejemplo, el sistema de bus del Transmetro inconscientemente es un símbolo muy poderoso. Cuando los automóviles están embotellados y el bus pasa a toda velocidad, ese es un símbolo que muestra que hay democracia de verdad, que los ciudadanos que utilizan el transporte público deben tener prioridad. O cuando se construye una ciclovía, una ciclorruta protegida, eso también es un símbolo que muestra que un ciudadano en una bicicleta de $30 tiene la misma importancia que uno que en un carro de $30.000. Cuando se respeta al peatón, al ser humano, todo esto hace que haya más legitimidad en la organización social y que entonces la gente cumpla más con la ley, denuncie más a los que violan las normas e incluso exija que se los castiguen. En nuestras sociedades con frecuencia incluso tenemos una legislación que lo que llamamos delitos menores prácticamente no son castigados, porque de alguna manera tenemos un complejo de culpa, de que sentimos que nuestra sociedad es tan injusta, tan desigual, que no tenemos ni siquiera la autoridad moral para sancionar a los delincuentes. Yo leí esta mañana, por ejemplo, que a unos jóvenes de 15, 16 años en Chicago que asesinaron a un anciano, les iban a dar decenas de años en la cárcel y no les habían dado ni siquiera excarcelación, ni siquiera confianza, nada. Mientras que en nuestros países los menores de edad prácticamente tienen licencia para delinquir. En fin, todo esto porque lo digo, en la medida que hay más igualdad, más legitimidad, tenemos más autoridad para sancionar a los delincuentes. El orden en el espacio público también genera seguridad, un espacio público limpio, ordenado, iluminado, que no esté ocupado ni por automóviles, ni por vendedores informales, en fin, todo eso también produce más seguridad. Y por supuesto también tiene que haber, policía y sanciones y cámaras y todo lo tradicional de la seguridad. Ustedes en Bogotá llegaron a esta transformación
con una oposición de alguna manera férrea. ¿Cómo le hace usted para empezar a ordenar una ciudad que ha permanecido en caos como lo es Guatemala? Usted habla de Villanueva. ¿Es factible ordenar esta ciudad de casi 1 millón de personas o más de 1 millón de personas en la que se ha invertido muy poco? Bueno, yo creo que tienen muchas cosas maravillosas y que es bastante ordenada, bastante limpia, pero le faltan cosas y que tienen proyectos maravillosos. Por ejemplo, una ciclorruta, paseo peatonal por el borde del lago, en la montaña, por entre los árboles, algo de clase mundial, bellísimo. Pero en nuestros países con frecuencia se entiende que ser estricto en el cumplimiento de la ley es autoritarismo, que no es democrático. Todo lo contrario, hay una palabreja más que hemos venido adoptando que llamamos concertar, ¿no? Yo no sé si en Guatemala... Aquí concertan y dialogan. No, entonces, pero concertar en colombiano a veces significa hacer concesiones contrarias al interés general y frecuentemente contrarias a la ley a favor de aquellos que tienen capacidad de ejercer presión, ya sea porque son empresarios poderosos o sindicalistas o alguien que tiene capacidad de presión. Entonces yo creo que hacer cumplir la ley estrictamente no es antidemocrático, todo lo contrario. A nadie se le ocurriría decir que porque no es posible concertar el cumplimiento de la ley con un policía suizo o con un policía francés, es que no hay democracia en Suiza. No, al revés. Cuando no se es estricto en el cumplimiento de la ley, los que se imponen son los avivatos y los matones. Por ejemplo, si hay un semáforo y es una señora en un carrito pequeño con un bebé en la silla atrás la que tiene la vía, pero entonces el matón, si no tiene sanciones, se pasa y le echa el carro encima y se pasa la vía. Pero si el matón no tiene al frente la señora en el carro pequeñito y el bebé, si no tiene un camión de 40 toneladas, ahí sí no se atreve a pasarse. Entonces, yo creo que lo democrático es ser estricto en el cumplimiento de la ley. Y en el caso de las ciudades, por ejemplo, la protección del espacio público. ¿Quiénes son los que más necesitan el espacio peatonal? Las banquetas limpias, ordenadas. Los ciudadanos más pobres. Los ciudadanos más ricos se van a sus conjuntos cerrados, se van a sus clubes, se van a sus centros comerciales. Entonces, yo sí creo que ser estricto en el cumplimiento de las normas no es autoritarismo, sino que es democrático y es necesario para que funcione bien una ciudad y una sociedad. Nos quedamos, alcalde, con este mensaje por el tiempo. Vean cómo se puede arreglar una sociedad y una ciudad siendo cumplidores de la ley. Yo creo que hay un mensaje claro. Autoridad no es autoritarismo. Eso creo que es el mejor mensaje que usted nos puede dejar, no lo técnico, sino lo que de fondo hay que hacer. Alcalde, muchísimas gracias, le deseamos éxitos en el país, que le siente bien el clima, no mal, porque mal ya creo que le siento un poco, que le siente bien el clima y que aprendamos muchas cosas como las que usted implementó en Colombia. Muchas gracias, Pedro, un clima maravilloso, estoy muy feliz aquí en Guatemala, gracias Silvio. Muy bien, no se vayan que vamos a volver con otro tema interesante relacionado con el Congreso. Ahí volvemos.